Hoy en Consultorio Médico, ¿quieres reducir tus senos y no sabes a quién acudir? Además, hablaremos todo sobre cáncer de mama y la reconstrucción mamaria. Quédate con el Dr. Ponce y sus especialistas. ¿Qué tal, amigos? Soy el doctor Alfredo Ponce. Bienvenidos a esta cita semanal en su consultorio médico. Vamos a tener muchas cuestiones, muchos temas de los que a usted le deben interesar, porque en este programa hablamos del tesoro más importante que usted tiene, que es su salud. Y bueno, pues como lo hemos hecho en programas anteriores, iniciamos con algunas consultas que usted nos comparte por medio de las redes sociales. Y aquí la señorita Ruth Jiménez Ábrego nos hace una consulta. Nos dice: oiga, usted ha hablado mucho del aumento del busto, ha hablado mucho de las prótesis, pero yo tengo un problema que es completamente opuesto. Mi busto es muy grande, me duele mucho mi espalda. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay algo que me puedan ofrecer en la cirugía reconstructiva, en la cirugía plástica? Efectivamente, mire, el busto puede ser de tamaño excesivo, puede incluso llegar a un problema que se llama gigantomastia. Y este no es un problema estético, este es un problema que se puede convertir en una circunstancia física y que la puede incapacitar. Porque usted imagínese que este busto grande está pues siendo cargado por esto que es la columna vertebral, que debe de tener ciertas modificaciones. No es una columna lineal, sino que tiene ciertas áreas que son concavidades y convexidades para poder mantener el equilibrio. Cuando usted le pone un peso excesivo en el tórax a este busto, esta columna se modifica en su rectitud, en su forma, y entonces esto crea un problema que puede ser una modificación de atrás adelante o incluso una modificación hacia los lados, que se llama escoliosis. Es muy doloroso, yo la entiendo de lo que usted está hablando. Efectivamente, la cirugía plástica le ofrece a usted un procedimiento que se llama reducción mamaria. Y en esta cirugía lo que se tiene que hacer es retirar tejido mamario. Generalmente se retira de los lados, de afuera, de adentro, y se vuelve a hacer un busto que sea estético, que sea un busto que sea bonito, que sea pues atractivo, pero también que sea funcional, que sea algo que usted pueda sentirse pues bien cuando vaya a la playa, cuando se ponga usted un traje de baño. Debe de saber la paciente que se quiere operar de reducción mamaria que esto deja una cicatriz, pero las pacientes que tienen el busto muy grande cambian con mucho gusto. Un busto grande, un peso sobre el cuerpo, un dolor. Hay algunas que tienen un marcaje excesivo sobre los hombros por su sostén. Cambian fácilmente toda esta problemática por una cicatriz. Le recomiendo, como siempre, que consulte usted a un cirujano plástico certificado. La página está siempre a su servicio, cirujanosplásticosjalisco.org. Ahí va a ver usted quiénes son los cirujanos plásticos certificados en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, y también en el Facebook, en Cirujanos Plásticos Jalisco. Puede usted hacer alguna pregunta, algún comentario, y con gusto vamos a atenderlo. A final de cuentas, nuestra labor como cirujanos es tratar de llevarle a usted la mejor información y que tenga usted la mejor atención. No vaya usted a quedarse toda la vida con esta inquietud, vaya a una consulta y seguramente siempre habrá alguien que lo pueda ayudar. Quiero agradecer en este momento a quienes nos facilitan estos modelos y invitarlos, si usted está estudiando medicina o alguna rama de la salud, Anatomical 3D es una empresa que hace estos modelos anatómicos y nos hace favor de facilitarlo. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar pronto porque este día vamos a seguir hablando de la mama, sobre todo de un problema muy serio que es el cáncer de mama, y vamos a ver el punto de vista de un cirujano oncólogo
y vamos a ver también el punto de vista de un cirujano reconstructor que va a tratar de devolverle esa belleza a el área de la mama después de que tiene cáncer. No se vaya, regresamos. ¿Sabías que el dolor de espalda, la dificultad para realizar ejercicio físico, los complejos o el impedimento para la higiene son algunos de los motivos que llevan a una mujer a solicitar la operación de reducción mamaria? Ya estamos aquí de regreso, gracias que sigue con nosotros en su programa Consultorio Médico. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de un tema que es muy trascendente para todas las mujeres, que es el cáncer de mama. A propósito de que hay un mes del cáncer de mama, yo creo que sería todo el año que debemos de estar bien enfocados. Acabo yo de escuchar una plática en la Ciudad de México, donde me invitaron a dar una conferencia a mí sobre la glándula mamaria en el Hospital Ángeles de México, a quienes agradezco. Y un cirujano oncólogo mencionó que al año hay pacientes de cáncer de mama en México. Esto es una tragedia, y sobre todo si es algo que cuando usted está bien informado lo puede evitar. Entonces, vamos a hablar con el doctor Marco Rendón. ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Buenas noches. Qué gusto tenerte aquí. Sobre todo, bueno, hay que decirlo, soy amigo de su padre y ya estoy viejito. Mire, ya los jóvenes ya están en el ejercicio de la especialidad médica, lo cual nos da mucho gusto, porque así debe ser la vida, de pasar estafetas y de hacer las cosas bien hechas. Marco, nos llega mucha gente con problemas de cáncer de mama. ¿Qué es lo que se le puede ofrecer y cuáles son los retos de un cirujano oncólogo como tú, que tiene que quitar ese cáncer? ¿Cuáles son los retos y qué les ofreces? Pues muy bien, doctor. Primero que nada, hay que ver si la paciente es candidata a tratamiento inicial con cirugía, o hay pacientes que van a ser candidatas inicialmente a algún otro tratamiento como es quimioterapia, o en algunas ocasiones van a ir a quimioterapia y radioterapia. Aquí en México es ambivalente, porque afortunadamente estamos detectando con mayor frecuencia, de una forma oportuna, el cáncer de mama gracias a las campañas de detección oportuna, valga la redundancia. Entonces, 1 de cada 3 pacientes va a llegar con una etapa temprana. Estas son las pacientes que le vamos a poder ofrecer una cirugía de inicio. El resto de las pacientes van a ir primero a un tratamiento sistémico, y ya terminando ese tratamiento sistémico, de igual manera le vamos a ofrecer una cirugía. ¿Qué quiere decir el tratamiento sistémico? ¿Qué es lo que les hace? Actualmente el cáncer de mama ha tenido grandes avances tecnológicos, entonces se ofrece lo que se llama quimioterapia y hormonoterapia. Entonces, dependiendo de los marcadores que represente el tumor, va a ser el tratamiento multimodal que le vamos a dar a esta enfermedad. Hay cosas muy interesantes que usted allá en casita debe de tener en mente. La detección oportuna parte de una actividad muy sencilla, que cuando usted se bañe, se palpe su busto. Mire, este modelo que nos prestaron en Anatomical 3D es interesante porque tiene tumorcitos, y entonces si usted tiene uno de estos en su mano, va usted a sentir cómo se palpan los tumorcitos, porque a veces la gente dice, pues es que yo no sé si lo que me palpo está bien o no está bien. Y bueno, pues aquí está un ejemplo para que usted aprenda a cómo son los tumorcitos. ¿En qué edades se encuentra ahorita en México
más frecuente el cáncer de mama? Pues hay dos picos. El primero es de los 40 a los 50 años de edad y el segundo pico es después de los 70 años de edad. Entonces, la mayoría de las pacientes se procura de que se les haga su mastografía y su ultrasonido a partir de los 40 años o en casos de que hayan tenido algún paciente cercano como una hermana o su madre cáncer de mama, o si no a partir de los 50 años, y se recomienda cada año a partir de esto. La gente, a veces las mujeres le tienen miedo a la mastografía porque dicen que es molesta, es dolorosa. ¿Hay algo que pueda equipararse a esta mamografía tradicional o eso es lo que se debe de hacer? Pues la mastografía se prefiere porque es un estudio barato, es un estudio accesible y es un estudio que la mayoría de los médicos que estamos acostumbrados al tema sin duda podemos interpretar muy fácil. Una de las opciones que tenemos es la resonancia magnética, sin embargo es muy costosa. Sí, claro. Se reserva a casos especiales como pacientes muy jóvenes con mamas densas, pacientes que tienen implantes mamarios y se está sospechando que pudieran tener un cáncer de mama. ¿Es más frecuente el cáncer de mama en las personas que tienen el busto más grande? No, en realidad. El cáncer de mama puede presentarse en cualquier mujer. De hecho, el 90% de los casos son esporádicos y se relaciona más con pacientes que han tenido mayor exposición a hormonas, a estrógenos principalmente. Sin embargo, todavía existe un pequeño porcentaje, que es el 10%, que van a tener asociación genética o simplemente no podremos explicar por qué le dio un cáncer. ¿Cuándo llevas tú como cirujano oncólogo, que de eso se trata, este punto de vista del cirujano, cuándo llevas a una paciente a cirugía y si la cirugía siempre hay que quitarle todo el busto? Perfecto. Entonces, actualmente el tratamiento del cáncer de mama en la mama va a haber dos opciones. Una es retirar el tumor con un margen de seguridad y el segundo es hacer una mastectomía. ¿Qué significa eso? Quitar todo el tejido de la glándula mamaria y además de esto tenemos que hacer algo que se llama una estadificación axilar. Muchas de las pacientes van a escuchar sobre el ganglio centinela. ¿Qué significa este ganglio centinela? Ponemos un colorante o ponemos un radioisótopo. En lo personal yo uso las dos técnicas y detectamos el primer ganglio que pudiera estar afectado para encontrarlo y ver si este ganglio tuviera metástasis. Es decir, que tenga cáncer. Que tenga un cáncer, efectivamente. Hay otras pacientes que desde antes de evaluarlas ya sospechamos que tengan los ganglios afectados y por eso preferimos llevarlas a lo que antes se hacía, que se llama una disección radical de axila, que en resumen es quitar la mayoría de los ganglios de la axila. ¿Hay muchos tipos de cánceres de mama o todos son iguales? No, sí hay muchos tipos de cánceres, sin embargo los más frecuentes se llama el cáncer ductal y también existe otro que se llama el lobulillar. Hay otros que son poco frecuentes y no valdría la pena. ¿Y cuál es el más agresivo? El más agresivo, como comenté antes, se define más que si es el ductal o el lobulillar, de sus marcadores hormonales. Se comenta de que los pacientes que marcan hormonas tienen mejor pronóstico. Hay otro marcador que se llama el HER2, que también tiene un tratamiento específico, que es el trastuzumab, y también es relativamente de buen pronóstico. Y las pacientes que no marcan ninguno de estos se consideran los más agresivos, que es el triple negativo. Déjeme contarle a usted que, bueno, yo para ser cirujano plástico tuve que hacer cirugía general y durante mi época de cirujano general, que hice la especialidad completa, hice, cuando mi especialidad fue concluida, mi tesis sobre cáncer de mama. En aquel entonces estaba muy novedosa la cirugía conservadora
acaban de salir apenas los trabajos del doctor Humberto Veronesi, ¿verdad? Que había dos teorías, una de un americano que hablaba, según me acuerdo, de la tumorectomía y otro que hablaba de la cuadrantectomía. ¿Sigue siendo vigente esto? Sí, de hecho actualmente proponemos mucho la cirugía conservadora de mama en etapas tempranas y ya se ha propuesto en etapas que son localmente avanzadas, que fueron las que fueron primero a quimioterapia y después las operamos, pero sí tiene que ser manejada por un cirujano experto, porque lo más importante, como comenté previamente, es llevar el tumor a márgenes negativos. ¿Qué significa esto? Que todo el tejido que rodea el tumor es tejido sano. Sí hay que escoger muy bien a las pacientes que van a ser llevadas a este tratamiento, por dos razones. La primera razón es, pues, aunque ellas van a conservar su pecho, si no es reconstruida de una forma adecuada, el efecto estético no va a ser muy adecuado. Y la segunda razón es porque la mayoría de estas pacientes, si no es que todas, van a radioterapia obligadamente. Entonces es nuestra responsabilidad como cirujanos escoger, no adecuar la técnica al paciente, sino individualizar a la paciente qué es lo mejor para ella. Hay una historia de una artista que por cuestiones, una artista muy famosa de Hollywood, que por cuestiones de historia familiar decidió que le quitaran toda su glándula mamaria y que le pusieran unos implantes para seguirse viendo guapa, y de repente hubo como una fiebre de que muchas mujeres se querían hacer eso. ¿Es esto válido? Pues sinceramente no. Hay que seleccionar bien a la paciente. Como ya comenté, solamente el 10% se va a asociar a un factor familiar, y el hecho de quitar la glándula no exime a la paciente de que pudiera tener un cáncer posteriormente. Cuando nosotros lo hacemos con fines de reducir un riesgo de cáncer de mama, no es lo mismo que una cirugía estética. Muchos pacientes piensan eso, lamentablemente. Yo les comento a las pacientes que la glándula mamaria no solo es en el centro, también es en la cola, que va hacia el hombro. Entonces nosotros... De hecho, allá nace, curiosamente, embriológicamente, la mama que usted tiene, señora, no nació ahí, nació en la axila, y luego, cuando usted era un embrión, fue migrando hasta que quedó adelante del tórax. Así es, y por eso muchos de los cánceres se alojan en ese cuadrante. Nosotros, cuando hacemos una reducción de riesgo, estamos obligados a quitar ese cuadrante, y como usted bien sabe, doctor, cuando nosotros retiramos eso, estéticamente no es muy agradable para nosotros. Entonces, por eso llevar una paciente a una cirugía reductora de riesgo, tiene que estar muy bien seleccionada la paciente. Sí tenemos este caso, es muy frecuente en la consulta. Sin embargo, les explicamos todo esto a las pacientes y ya depende de la paciente el tomar esa decisión o no. Y definitivamente hay muchas tendencias que marcan ahora la comunicación, que es tan fácil, y ya alguien ve que las Kardashian se hicieron esto y todos se lo quieren hacer, y bueno, pues esta mujer muy, muy famosa, actriz, hizo esto y mucha gente se lo quería hacer, pero la cirugía del cáncer mamario no siempre fue como es hoy. Cuando empezó había gente que quitaba hasta las costillas. A mí me tocó ver hace ya muchos años, pues, gente completamente amputada del tórax por un cáncer, ¿verdad? Había una teoría que decía: a pequeños tumores, grandes cirugías, y a grandes tumores, pequeñas cirugías, porque ya no había mucho que hacer. Así es que ahora ya se tienen muchas otras técnicas y mucha habilidad, sobre todo en la gente joven. ¿Qué les podemos recomendar para concluir nuestro segmento a las personas que tengan por ahí un problema familiar de cáncer de mama, o que incluso estén diagnosticadas con cáncer de mama en este momento? Pues
La principal recomendación es que se acerquen a los especialistas adecuados. Actualmente hay mucha gente que está muy capacitada en el tema. Sin duda, yo les digo a mis pacientes, el cáncer no se debe tratar rápido, se debe tratar bien. ¿Por qué? Porque una mala toma de decisión va a repercutir en el pronóstico de los pacientes. Entonces, si ustedes ya están en la parte de que se le está sospechando un cáncer, acérquense con los médicos que están certificados, que son los que tienen realmente el conocimiento y la experiencia en el tema, y ese es mi principal. Obviamente, un cirujano oncólogo no opera nada más cáncer de mama, opera muchos cánceres de muchas partes. ¿Cuál es el cáncer más frecuente que se está operando en México? Pues sin duda es el cáncer de mama, porque es el cáncer más frecuente de la mujer y como bien saben, pues hay muchas mujeres, ¿no? Pero actualmente está aumentando también el cáncer de colon, está aumentando el cáncer de tiroides, son los que hemos estado detectando comparados a décadas previas con mayor frecuencia. Y pues cualquier síntoma de alarma como pérdida de peso, fiebre que no es explicada, siempre es bueno que un especialista los valore para ver que no tengan algún problema de este tipo. Sensacional la información y bueno, pues vamos a ir a un corte comercial, vamos a seguir platicando de temas importantes sobre la salud. A continuación vamos a hablar sobre cómo se reconstruye actualmente y con las últimas tendencias científicas y quirúrgicas, cómo se reconstruye una mama. Después de que el doctor Marco Rendón quitó el cáncer, viene el doctor Alejandro Maciel a reconstruirlo y vamos a ver cuáles son las formas de reconstruir. No se vaya, regresamos rapidito después de un corte comercial. ¿Sabías que el cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre las mujeres de todo el mundo? Diversas campañas de prevención son lanzadas cada año para que las mujeres se examinen y detecten a tiempo esta enfermedad. Erróneamente, se cree que este tipo de cáncer solo afecta a las mujeres, pero se ha comprobado que los hombres también pueden desarrollarlo, aunque en menos porcentaje. Estamos aquí de regreso, gracias que sigue con nosotros en su programa Consultorio Médico, donde hablamos del tesoro más importante que usted puede tener, que es su salud. Y bueno, pues ahora ya hablamos de la cirugía que hace el cirujano oncólogo para retirar el cáncer de mama, ya estuvo diagnosticado y bueno, pues ahora la paciente ya no tiene cáncer, pero quiere reconstruirse la mama. Y para eso tenemos a un experto, joven, pero muy experto y con mucha capacidad, que es el doctor Alejandro Maciel. Alejandro, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y bienvenido a Guadalajara otra vez. Sí. Anduviste por ahí rodando por el mundo, aprendiendo. Cuéntanos dónde estuviste. Bueno, yo soy egresado de la especialidad de aquí, de la Universidad de Guadalajara. Después de eso hice una especialidad que se llama microcirugía, que es para trasplantar tejidos, que por cierto se utiliza como una de las opciones para reconstruir la mama. Después estuve en la Ciudad de México trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología y bueno, ya regreso por acá. Muy bien, excelente. Y bueno, pues con todo este bagaje de información que traes actualmente, tenemos técnicas nuevas para reconstruir la mama. Y ya no es simplemente poner una prótesis, ya hay muchas otras cosas. Platícanos qué es lo que le llaman los gringos the state of the art, que quiere decir lo último en la actualidad para reconstruir una glándula mamaria. Yo diría, como bien comenta, hay muchas, podría decir a lo mejor unas 20 técnicas. Esto debe ser muy individualizado, pero dentro de lo más reciente, dentro de lo más desarrollado,
pues son las técnicas de microcirugía en las cuales se trasplanta tejido, generalmente del abdomen, después de que la mujer a lo mejor ya tuvo varios embarazos y que puede sobrar un poco de tejido en el abdomen. Bueno, se utiliza para recrear un seno. Y una vez que este tejido se trasplanta a donde hay el vacío por la mastectomía, bueno, se puede también incluso llevar ganglios hacia la axila para ayudar con el linfedema. Se pueden unir los nervios para dar sensibilidad a ese tejido, y creo que sería pues dentro de lo más avanzado de las técnicas de reconstrucción. O sea, una de las complicaciones que hubo en el pasado es que al retirar ganglios, los brazos de las pacientes se inflamaban mucho, incluso había que ponerles a veces unas prendas de compresión para ayudarles a esa inflamación, y bueno, ahora ya se puede solucionar ese tipo de problemas. Sí, existen opciones quirúrgicas, o sea, por medio de cirugía, en las cuales se puede ya sea reconectar algunos canales linfáticos para aumentar ese drenaje de este líquido estancado del brazo, o se pueden llevar ganglios a donde se retiraron. Entonces son dos de las técnicas, ofrecen mucha mejoría, y cuando son etapas tempranas sí podemos hablar de resolver completamente el problema. ¿Hay suficiente tecnología en México para poder hacer todo esto, o no es tanto lo que tú requieras de microscopios especiales en estas circunstancias? Para la cuestión de trasplantar ganglios linfáticos, yo creo que se puede con la infraestructura médica que contamos en la mayoría de los hospitales, se llama de tercer nivel, donde hay especialistas. Lo hay en todo el país, se podría. Y sí hay algunos aparatos especiales que se necesitan para los canales linfáticos, pero ya contamos con ello aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México. El uso de la grasa para reconstruir pues esa imagen de la glándula mamaria, ¿es vigente en este momento? Sí, la grasa es una de las opciones. Se toma por medio de liposucción de alguna área donde sobre un poquito, y nos va a servir, por ejemplo, para recuperar el tejido radiado, puede ser una opción, y después dar proyección, o sea, dar un buen tamaño del seno parcialmente con un implante más pequeño. Y la grasa se puede también utilizar para aumentar el tejido que se va a trasplantar. Si le vamos a llevar del abdomen y no alcanza para igualar el seno del otro lado, se le puede poner grasita para aumentarlo, y se puede recrear un seno solamente a base de inyectar grasa. La única desventaja de esto es que probablemente necesite 2 o más cirugías. Es una circunstancia que pregona mucho un médico de Miami, Florida, que él ha sido pionero y que tiene muy interesantes casos, sobre todo cuando la mama ha sido radiada, que está muy dañada la piel. Y la grasa, créame usted que no todo es mala noticia acerca de la grasa, tiene cosas buenas, y en el área de reconstructiva se está usando mucho, y qué bueno que se pueda utilizar de alguna manera. ¿Cuáles son las recomendaciones para reconstruir a una paciente que ya ha sido operada de cirugía de cáncer mamario, que está amputado su seno? ¿Cuándo es cuando tú la metes a operar para reconstruir? Bueno, a mí me gustaría agregar algo aquí, y es que hay la opción de reconstruir en el momento de la mastectomía. Se llama reconstrucción inmediata. Por eso las pacientes que cuando se les da el diagnóstico de cáncer de mama, lo ideal es que acudan a una consulta con un cirujano plástico para que les ofrezca las opciones y adecuarlo. Ya lo mencionaba el doctor Marcos, cirujano oncólogo, los tratamientos son muy individualizados, pero hay opción a hacerlo desde el momento en que le hacen la cirugía de mastectomía, que la paciente pueda salir reconstruida, y el efecto psicológico que tendría esto pues sería mucho más beneficioso el hacerlo en el momento. Y después, bueno, igual la reconstrucción mamaria nunca debe de alterar ni afectar el tratamiento oncológico. El cirujano plástico debe de adecuarlo a lo que el oncólogo esté indicando. Y entonces, si necesita quimioterapia o radioterapia,
radioterapia, bueno, pues la reconstrucción se puede adecuar a que se termine con estos tratamientos que se llaman adyuvantes. Y pacientes que tienen meses o años ya de haber sido mastectomizadas, pues seguramente que hay alguna opción para ellas. La reconstrucción mamaria debe ser una opción accesible o en información oportuna para todas las mujeres con cáncer de mama y que sea la paciente que tome la decisión informada de reconstruirse. Te voy a poner un caso, Alejandro. Una paciente que la reconstruyes inmediatamente, pero que el cáncer no se le había retirado completamente y que el cáncer le vuelve a aparecer. ¿Puede suceder? Habría la posibilidad en el sentido de que no hubiera sido una mastectomía completa, lo cual ya iría en el sentido contrario de la reconstrucción. Mencionaba el doctor Marco que hay cirugía conservadora en donde se queda parte de la mama y ahí el cirujano plástico también puede ayudar a acomodar el tejido, se llama cirugía oncoplástica. Y cuando por alguna razón recurre el cáncer de mama, no es por la reconstrucción, no es porque hayamos llevado tejido a esa zona o porque tenga un implante, sino porque tal vez una cicatriz, tal vez por la naturaleza de su tumor vino de nuevo, pero no altera en ese sentido la reconstrucción. Y obviamente siempre es la prioridad del cáncer, o sea, se puede retirar o dar tratamiento a este nuevo cáncer y ajustar nosotros la reconstrucción nuevamente. Es decir, para que quede claro, si la paciente va a recibir quimioterapia o radioterapia después de su cirugía, ¿no se debe de hacer la cirugía de reconstrucción inmediata? Hay opciones, se llama reconstrucción inmediata diferida, bueno, un nombre técnico, pero por ejemplo, se puede colocar un implante desinflado como este, que se llama expansor. Se coloca en el sitio en donde se retiró el seno. Esto sirve para preservar la piel, la areola y el pezón, el surco, que son elementos que nos van a dejar a ofrecer un mejor resultado final. La paciente ir a quimioterapia, a radioterapia y después de eso valorar si se retira y se coloca un implante definitivo o se coloca su propio tejido. Entonces, muy bien. Hay varias opciones que se pueden adaptar. Hay una circunstancia que yo te quiero comentar que es parte de mi experiencia de viejo. Las nuevas generaciones, bueno, pues ya traen otro chip, ya traen otra manera de pensar. Yo siempre fui partidario de no hacer reconstrucción inmediata, porque a veces las pacientes no tienen la conciencia de la gravedad del problema que tuvieron y de repente son muy exigentes, quieren una mama como si hubieras hecho una cirugía estética. ¿A ti no te pasa eso? Que la gente dice, oye, pero es que mira que esto no me gustó. Ah, caray, fue una cirugía reconstructiva, espérate, no hay perfección. Tratamos de al máximo lograr el resultado inicial, o sea, igualar su seno sano. Obviamente esto implica cicatrices y vendrán algunas cuestiones que están fuera de nuestro control. Por eso es importante la consulta inicial con el cirujano plástico, porque uno puede decirles cuáles son los pros, cuáles son los contras de distintas técnicas, qué posibles complicaciones pudiera enfrentar y entonces la paciente decidir y incluso pudiera decir, como usted dice, bueno, prefiero pasar ahorita por el proceso del cáncer y dejar la reconstrucción para un momento posterior. O no, como yo ofrecía, hacerlo en el momento de la mastectomía. Pero por eso toda la reconstrucción mamaria es opcional. Definitivamente lo importante es que usted sepa que aquí en Guadalajara, en México, existen médicos de muy alto nivel. También existen chafonas, hay que decir la verdad, pero por eso lo importante es que usted se asesore bien, que caiga en las manos adecuadas, porque de esta manera, pues usted puede tener en un tratamiento la mejor posibilidad del mundo. Ya no es necesario que usted se vaya a Houston y se vaya a Massachusetts y ese tipo de cosas, porque médicos como Alejandro ya se fueron y ya aprendieron lo que tenían que aprender allá y ya se lo trajeron a usted aquí a casita.
Así es que esto es lo trascendente de este programa, que usted esté bien informado y que todo lo que usted reciba como tratamiento médico sea del más alto nivel. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a regresar con el segmento final, donde tendremos comentarios de los participantes en conjunto y aclaración de algunas dudas, algunos comentarios, para que usted quede mejor informado de lo que está hasta ahorita. No se vaya, regresamos rapidito después de un corte comercial. ¿Sabías que la reconstrucción mamaria proporciona principalmente una mejoría estética y una notable mejora en la imagen que la paciente tiene de sí misma? La opción de reconstruirse una mama es tan válida como la opción de no hacerlo, tratándose siempre de una decisión personal. Estamos aquí de regreso en nuestro segmento final, que es de preguntas, de algunas consultas, de algunas dudas para los médicos que participaron el día de hoy: el doctor Marco Rendón, el doctor Alejandro Maciel, médicos jóvenes, muy experimentados, con mucho bagaje de la información que debe tener un científico y un profesionista de la medicina, y sobre todo también con mucha experiencia. Lo que nosotros le llamamos por ahí, bueno, es las manitas que uno tiene que tener sueltitas para poder ser un buen cirujano. Tenemos aquí algunas preguntas, dice, sobre cáncer de mama. Dice, ¿cuándo es recomendable realizarse un ultrasonido mamario? Bueno, el ultrasonido mamario es un estudio complementario a la mastografía en pacientes que ya se les retiró la regla, que nosotros le decimos que es menopausia. De todas formas, en pacientes jóvenes que tuvieron familiares con cáncer, es recomendable hacerles un ultrasonido a partir de los 20 años, sobre todo si la familiar fue su madre o una hermana. También nosotros lo usamos mucho para el seguimiento del cáncer de mama. Cuando ya se retiró el cáncer y ya está en la que se llama vigilancia, lo usamos mucho para observarlo en esos casos. Excelente. Doctor Maciel dice, ¿es posible transferir tejido de una persona a otra para realizar una nueva mama? No, hay reportes de gemelos idénticos. Hay un médico estadounidense que lo ha realizado de una gemela a su hermana en 3 distintas familias, pero se necesita ser genéticamente compatible. Esto es muy complejo, sería como hacer un trasplante de un órgano en donde tendría que inmunosuprimir. Entonces, en realidad, actualmente es factible, pero no es práctico y es incluso más arriesgado. Claro, no es necesario, porque se mete en una broncota impresionante. Una pregunta sobre reconstrucción, bueno, sobre reducción mamaria. Dice, me quiero hacer reducción de pechos, pero tuve un bebé hace un mes y estoy amamantando. ¿Se puede hacer igual? No, claro que no. Ahorita lo importante es su bebé, ahorita lo importante es la salud de su bebé, darle pues la lactancia adecuada a su bebé, y después de 1 año y medio, 2 años, ya usted tendrá el tiempo para ir con su cirujano plástico. Así es que ahorita tranquilita, ahorita es el momento de su bebé. ¿Alguna otra pregunta sobre cáncer de mama? Dice, tengo 30 años y últimamente siento un ardor en mis senos por el área del pezón. ¿Esto es normal o tengo que ir a checarme? Pues cada vez que hay un síntoma que la paciente no experimentaba, sí es recomendable ir a un médico. El primer médico que va a contactar siempre es un ginecólogo. Sí es recomendable que el ginecólogo la revise, y además de que la revise, que le haga algunos estudios complementarios para valorar si esto es normal o no. Y ya, dependiendo de la decisión del ginecólogo, se valoraría a los 30 años si vale la pena que un cirujano oncólogo o un oncoginecólogo lo revise para una valoración integral.
Ahora, es una cosa importante, sobre todo ahora que platicamos de la palpación. Usted en algún momento tiene que aprender a palparse. Y bueno, pues este modelo está padrísimo porque tiene tumores aquí incluidos. Y bueno, gracias a Anatomical 3D que nos los facilitó, están ahí en Alfredo R. Plasencia 116, y que usted a lo mejor debería de pasar y entre un grupo de amigas que se juntan ahí al café, comprarse uno y estarse tocando para que sepan cómo es un tumor mamario. Pero no todos los tumores son cancerosos. ¿Qué porcentaje de mujeres tienen tumores benignos de la mama? Este porcentaje va directamente proporcional con la edad. Las pacientes que tienen la edad reproductiva tienen mayores tumores que son asociados a fibroadenomas, y en estas pacientes la mayoría de los tumores son benignos, afortunadamente. Solo un pequeño porcentaje van a ser malignos. Por el contrario, las pacientes que ya se les retiró la regla y que no tenían tumores y aparece un nuevo tumor, es un tumor de sospecha, y ese sí necesita una evaluación inmediata. Doctor Alejandro Maciel, me quitaron todo el busto, ya me reconstruyeron, pero no tengo areola en mi pezón. ¿Cuándo me deben de hacer esa reconstrucción? Se sugiere a los 3 o 4 meses del último procedimiento, porque el seno ya tendrá su caída definitiva, su forma definitiva, y en caso de que tenga el pezón del otro lado, para poder igualarlo. Se puede hacer un pezón con la piel local, se llama un colgajo local, o se puede tatuar. Los 3 o 4 meses posterior a la última cirugía. Y quedan fabulosas, queda espectacular la mama cuando está bien hecha la reconstrucción. Hay aquí otra pregunta, dice, ¿para reducción mamaria se hace con anestesia local o en cuánto tiempo puedo volver a mi entrenamiento físico? Bueno, la anestesia no es una cuestión genérica, no es una receta de cocina. Hay que tener al anestesiólogo una consulta con él, una consulta preanestésica para ver cuál es el tipo de anestesia que usted debe de tener. Yo en lo personal no recomiendo la anestesia local. Sí hacemos cirugía con bloqueo, como se le hace durante el parto, o con anestesia general, pero hay que platicarlo con el anestesiólogo, porque de repente decimos bloqueo y resulta que la columna vertebral no permite que se ponga ese bloqueo, entonces hay que consultarlo. Lo del regreso al entrenamiento físico, yo siempre les pido por lo menos 3 meses de reposo para cualquier tipo de cirugía de contorno corporal, e incluye esto la cirugía de la glándula mamaria. Otra pregunta aquí sobre el cáncer de mama. Dice, ¿los anticonceptivos orales son nocivos para la salud mamaria? No es como tal que sean nocivos. Lo que pasa es que la mayoría de los tumores van a tener un estímulo hormonal, y se ha relacionado a que entre mayor sea ese estímulo, aumenta el riesgo de un cáncer de mama. ¿Qué quiere decir eso? Que no todas las pacientes que usan anticonceptivos orales van a tener un cáncer, y al revés, no todas las pacientes que tuvieron un cáncer va a ser porque usaron anticonceptivos orales. Sin embargo, sí es recomendable que un ginecólogo evalúe el riesgo para ver si es candidata a usar estos anticonceptivos orales. Sobre reconstrucción mamaria, nos preguntan, doctor Alejandro Maciel, ¿la mama que se ha reconstruido tiene sensibilidad? En términos generales sí, pero no se recupera la sensibilidad erógena, que sería al estímulo sexual. Esto solamente con las técnicas más modernas, un bajo porcentaje pudiera recuperarlo cuando por medio de microcirugía se unen los nervios del tejido del seno nuevo a los nervios que están entre las costillas. Y lo que se recupera es una sensibilidad como en el brazo, como en otra parte del cuerpo, que lo va a sentir suyo cuando es con tejido propio. Y los implantes, bueno, siempre se tiene la sensación de tener algo ajeno al cuerpo.
Una pregunta para mí, dice, si no he tenido hijos, ¿me puedo reducir el busto? Fíjese que es curioso que es frecuente y la gente de repente no lo tiene como concepto. Una de las razones por las que llegan a mi consultorio pacientes para reducción mamaria es porque les hacen bullying en la secundaria y hay niñas que les crece mucho el busto y les da mucha pena, incluso su socialización, no les gusta ir a las albercas, porque les da pena que les creció mucho el busto. Tengo varias pacientes en mi historia como cirujano plástico que han llegado a pedir como regalo de 15 años que le reduzcan el busto, porque no quieren fiesta, no quieren viaje, les molesta mucho el bullying. Entonces, no es necesario que esperes lo que le llaman los ginecólogos la paridad satisfecha, es decir, que ya pienses que ya no vas a tener hijos para hacerte una reducción mamaria. Siempre esto es una cuestión, incluso hay un caso por ahí muy interesante, no sé si alguna vez lo revisaron ustedes, de niñas peruanas que tenían gigantomastia, niñas de 7, 8 años de edad que les empezaba a crecer el busto muchísimo. Entonces, en cuanto a la reducción de la mama, no existe una edad, existe un problema, existe una circunstancia anatómica que crea muchos problemas con la columna vertebral, pero también crea otro tipo de problemas. Por ejemplo, yo le puedo decir que el problema emocional que tienen esas niñas con el busto muy grande es tremendo. Y más, bueno, pues con el bullying que hay ahorita, que está de moda, pues es algo en lo que sí debe de pensar usted, señora, que ve que su niña está un poquito afligida por este problema. Una pregunta sobre cáncer de mama. ¿El cáncer produce dolor? Sí, es uno de los síntomas, sobre todo en la mama. Sin embargo, no es el principal. La mayoría de las pacientes van a experimentar un nódulo que no tenían y este puede presentar dolor y además salida de líquido sanguinolento por el pezón. Bien, pues es un tema muy interesante y muy importante por lo que llamamos nosotros su prevalencia, porque está muy, muy frecuente en el país, sobre todo en el mundo. Bueno, pero a nosotros nos interesa nuestra gente y hay que tomar medidas. Y lo más importante es conocer, saber, estar informado, porque esto, además de todo, el cáncer de mama no existe solamente en las mujeres. Hay un porcentaje pequeño, sí, pero de cáncer de mama en los hombres. Bueno, pues por lo pronto hemos agotado nuestro tiempo, porque el tiempo vuela en la televisión y más cuando uno está con compañías tan interesantes como esta noche. Hemos tenido al doctor Marco Rendón. Muchas gracias, Marco. Gracias. Y bueno, al doctor Alejandro Maciel, que está recién desempacado también acá en nuestro territorio, después de andar viajando por todos lados, viendo a los grandes y tomando experiencia. Alejandro, muchas gracias. Cirujano plástico, estético y reconstructivo, y le recuerdo que ahí está la página de internet por si tiene usted alguna duda, cirujanosplásticosjalisco.org, y en Facebook Cirujanos Plásticos Jalisco. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta nueva jornada donde platicamos siempre del tesoro más importante que usted puede tener, su salud. Les recuerdo que para que estos programas existan, lo más importante es usted. Yo soy Alfredo Ponce, le agradezco como siempre el honor de tener esta compañía en nuestro programa. Nos saludamos por ahí y por lo pronto, hasta siempre.